les acaban de decir, me llamo Ricardo, soy escritor, ingeniero y soy ahora mismo coordinador del proyecto MUCAI en el Museo de la Carrera de Indias, que nace un poco de la última novela que escribí, que se nos ha ido de las manos y tenemos un museo virtual, el cual les invito a visitar en www.mucain.com y bueno, en él hablamos pues de esa desconocida y crucial ruta, de lo que luego hablaremos un poco más, como fue la Carrera de Indias, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Héroes de Cavite, a la Diputación de Burgos, a la Alcaldía de Santo Domingo que nos deja dar la charla aquí. Y bueno, dicho lo cual, vamos a meternos un poco en harina. El español, mayor tesoro transportado en la Carrera de Indias, con permiso de Fray Roberto, que seguramente nos dirá, no, el mayor tesoro fue la religión que llevamos allí. También es cierto. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hoy en Silos? Yo, cuando me mandaron a hacer, bueno, oye, ¿puedes hacer una presentación sobre esto? Digo, venga, va, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué estamos hoy en Silos? ¿Por qué no estamos en Sevilla o en Sanlúcar, donde salían las flotas de la Carrera de Indias? Pues porque aquí, a pocos metros de aquí, nace un nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje, bueno, no nace aquí, pero aquí llega un nuevo lenguaje que es el románico. El arte románico es el primer estilo de arte internacional que tiene su epicentro en Cluny, en Francia, y desde ahí se va transportando a diversas zonas de Europa. Y esto que tienen ustedes aquí, aunque no lo parezca, se lo digo yo, es una sirena, ¿vale? Disney ha hecho mucho daño, pero esto es una sirena, ¿vale? Es una sirena. Entonces, esa misma sirena que vemos aquí en Silos, la podemos ver en cualquier otro lugar, en cualquier otra iglesia románica, de cualquier lugar de Europa, e incluso de América, porque allí hay parte de románico que se llevaron los estadounidenses. Entonces, el románico es un nuevo lenguaje, ¿vale? Que a través de simbología, porque el lenguaje no es más que un símbolos que interpretamos, da a entender a los fieles, primero a los monjes y luego al resto de la gente, determinadas ideas a través de sirenas, a través de erinias, de grifos, de dragones, da a entender una determinada cantidad de ideas, ¿no? En estos monasterios románicos, que son expansores de la cultura, aparecen los scriptorium. Los scriptorium son esos lugares donde los monjes copiaban libros, hacían sus miniaturas, se llaman miniaturas porque los hacían con esos vivos colores, en el cual utilizaban el minio, y a mediados finales del siglo XI, en 1040, llega, como nos comentaba antes aquí, Santo Domingo, y crea este maravilloso monasterio que tenemos. Pues en el Scriptorium de Silos, un monje empieza a hacer unas glosas, ¿vale? Que, como nos han comentado antes, se creen, todas las teorías dicen que viene de San Millán de la Cogolla, unas glosas que son unas aclaraciones al idioma latín de lo que el pueblo hablaba, como nos ha explicado antes Fray Roberto. Vuelven a hacer un nuevo lenguaje, el castellano, el lenguaje que ya llamamos castellano, ¿no? Ese idioma, nacido en un pequeño reino, nacido entre la zona del sur de Álava, norte de Burgos, La Rioja, empieza poco a poco a expandirse con la pujanza de aquel reino en expansión, ¿no? Como nos ha comentado antes la doctora Adelaida, un lema que luego utilizarán los reyes es eso que seguimos viendo ahí, plus ultra, antes era non plus ultra, ¿vale? Entonces, la reconquista a lo largo de 700 años, como ustedes saben, solo tiene un objetivo: avanzar, 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 avanzar. Avanzar. En este punto quiero llamar su atención, es muy importante a la hora de saber qué pasó en la Reconquista, es qué pasó en la conquista. O sea, para saber qué pasó en la conquista, es importante saber lo que pasó en la Reconquista. Como apuntaban antes, la conquista américa empieza en 1492, según algunos historiógrafos es el principio de la Edad Media, según otros 1453 con la caída de Constantinopla, pero uno no es un hombre medieval en 1453 y el 1 de enero de 1493
ya es un hombre renacentista, ¿no? Es un periodo larguísimo. Entonces, cosas que se hacían en la conquista, en la reconquista, aquí se transportaron a la conquista allá. Alianzas, manera de ganar las batallas. Lo relativamente, entre comillas, fácil es ganar las batallas. Lo difícil es poblar los territorios. Aquí se desmonta un poco esa idea de los genocidios que dicen que es que España hizo un genocidio, que no sé qué. Bueno, si tú llegas a un sitio, conquistas, o sea, ganas, consigues una victoria militar y exterminas a todo el mundo, eso no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Quién va a poblar el territorio? ¿Quién va a cultivar las tierras? ¿Quién va a pescar en los mares, en los ríos, en los puertos? ¿Quién va a poner en valor esos territorios? Si tú exterminas a todo el mundo, mala conquista estás haciendo, ¿no? En la reconquista uno de los problemas más graves que hubo fue precisamente fijar territorio, ¿no? Entonces, bueno, es importante que tengamos en cuenta cómo se hizo aquí la reconquista, para ver después lo que se hizo en la conquista. Entonces, este idioma castellano, a medida que va avanzando la conquista, va expandiéndose. Hay puntos cruciales, como son 1085 con la toma de Toledo por Alfonso VI, o 1212 con la famosa batalla de las Navas de Tolosa, que todos recordamos, ¿no? Es un punto crucial. A partir de los 50 años posteriores a esa batalla se va a reconquistar mucho más territorio que en los 500 precedentes. En 1236 cae Córdoba, que había sido hasta ese momento Córdoba, un faro del Islam. O sea, la Curtuba califal cae en manos castellanas. Poco después cae Sevilla, que sería la base fundamental para los descubrimientos y demás. Y así llegamos hasta ese año mágico que comentaban antes, de 1492, en el que tantos acontecimientos pasan, ¿vale? Colón sale de Palos y enfila hacia uno de sus mayores errores, uno de los mayores errores de la historia, y vamos a dejarle navegando un poquillo, por aquí, por ahí arriba va Colón, vamos a dejarle que navegue un poco mientras vamos a hablar nosotros de otra cosa. Si yo os pregunto a ustedes qué fue la carrera de Indias, cuando yo voy alguna vez a dar charlas sobre la carrera de Indias, la gente no tiene muy claro lo que es la carrera de Indias. Aquí sí, bueno, porque el público que tenemos hoy es bastante más potente en ese aspecto, pero muchas veces a la gente se le queda cara de póker. Yo siempre hago esa pregunta y hago otra, y digo, ¿y ustedes saben qué fue la ruta de la seda? Y todo el mundo, claro, es la ruta de la seda. Y sin embargo, la ruta de la seda no fue nuestra y la carrera de Indias sí. A lo largo de cerca de 250 años, 250 años, fue la ruta naval más prolongada en el tiempo, más exitosa y más determinante, y una de las más determinantes de la historia de la humanidad, ¿vale? Si yo os preguntase a ustedes cuántas naves piensan de la carrera de Indias que fueron asaltadas por los piratas, ¿qué me dirían? ¿Qué cantidad de ellas fueron? Así por encima. Un 10%, un 15%, un 20%, casi todas. Pues fue una ruta tan exitosa que entre un 0,8 y un 1% de sus naves fueron atrapadas por los enemigos. De nuevo vuelvo a decir que Hollywood ha hecho mucho daño. Siempre nos ven en estas películas los piratas asaltando las naves, los españoles medio analfabetos ahí. Entonces, bueno, pues esa gente no era tan torpe, ¿no? Dos veces lo consiguieron tomar la flota de Indias total o parcialmente, otras dos las quemaron, el resto, durante 250 años, llegaron y salieron, entre comillas, sin novedad. Fue una ruta tan exuberante que cuando las mercancías llegaban a ese puerto de Sevilla, o a Sanlúcar de Barrameda, o a las Indias, se disparaba la inflación, sobre todo cuando llegaban a Europa. Traían tal cantidad de plata, Europa estaba sedienta de plata, cuando llegaba toda esa cantidad de plata en las naves, que las llamaban las naves del tesoro, subía la inflación en media Europa. Eso es impresionante. Si lo trasladamos a hechos de hoy, no hay nada comparable. Como os decía antes, fue una ruta absolutamente exitosa,
de intercambio de productos e ideas que transformó un continente entero, como por ejemplo a nivel gastronómico. Si alguien piensa en la gastronomía planetaria sin la carrera de Indias, pues tendríamos una dieta un poco más severa de la que tenemos ahora, ¿no? Determinante, fue el vector de expansión del español o castellano en América. Sin la carrera de Indias, pues estaríamos hablando español, pues los que lo hablamos ahora y, no sé, ahora como apuntaban antes, cerca de 600 millones de personas somos capaces de comunicarnos en este idioma, ¿no? Y como bien sabe don José Luis, vector de la primera globalización, gracias al Galeón de Manila, y uno de los mayores monopolios de la historia que se conocen gracias a la Casa de la Contratación. Uno de los mayores monopolios que ha habido nunca en la historia, ¿no? Cuando pensamos en la historia de España o de la monarquía hispánica, siempre nos han vendido que es que éramos un gigante con los pies de barro. Ese imperio español, claro que se sustentaban sus ejércitos en los tercios y demás, pero sustentaba en una cosa, como en todos los imperios que en el mundo han sido, se sustentaba en el comercio y en el poder económico, hasta tal punto que fue capaz de imponer su moneda al resto del planeta. Esto que ven ustedes aquí son reales de A8 españoles. Como yo soy de Segovia, les he puesto el más grande de Segovia, ahí con el acueducto. Hecho en el Real Ingenio de la moneda que mandó hacer Felipe II en Segovia. Pero hay reales de A8 con resellos de gran cantidad de países del mundo. Fue la primera divisa internacional de la historia, a lo largo de cerca de 300 años. Yo creo que eso llamaría un poco la atención, ¿no? En el mundo en que nosotros vivimos, la gran moneda, la moneda que domina todo, ¿cuál es? El dólar. El dólar empezó a ser moneda preeminente en el planeta a raíz de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hoy estamos en 2022, no han pasado ni 100 años, ¿y quién empieza a asomar la patita por ahí? Las criptomonedas, ¿no? Todas estas criptomonedas ya están diciendo, que estamos aquí. 300 años es lo que esta moneda dominó los mercados mundiales. Se pueden encontrar monedas reselladas de China, como bien explica en su documental, que luego tendremos la oportunidad de ver don José Luis. Sin el aporte de las monedas de plata que llegaban a través del Galeón de Manila, China no habría podido hacer su gran despegue, ¿no? Y oh sorpresa, reales de A8 resellados con sellos ingleses, de nuestros archienemigos. Si los ingleses, holandeses, franceses, portugueses, etcétera, querían comerciar con Asia, tenían que ir a comprar, a cambiar reales de A8 españoles, y no los chinos, o la gente no quería negociar con sus libras esterlinas o sus monedas extrañas, solo querían reales de A8 españoles. Cuando las 13 colonias de los Estados Unidos se independizan de Inglaterra, utilizan la moneda que existía allí. ¿Cuál había? Pues el real de A8, la moneda franca que había en todo el mundo, ¿no? Pero llega un momento que dicen, bueno, esto no puede ser, aquí somos un país independiente, no podemos estar dependiendo de la moneda de otro país. Vamos a hacer una moneda nuestra. Y quitan las monedas de plata y empiezan a dar monedas de papel, los dólares. La gente no se lo creía, dice, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿me estás diciendo que yo estoy con plata y ahora me das un papel? La gente no se lo creía. Para que se lo creyera, ¿qué hicieron? Poner reales de A8. Entonces a lo mejor no éramos tan gigante con el pies de barro si nuestra moneda, gracias al comercio en las naves de la carrera de Indias, gobernó los mercados por 3 siglos, ¿no? Entonces, algo tan poderoso como eso fue la carrera de Indias desde su fundación en 1503 por el obispo Fonseca hasta 1776, que es suprimida por Carlos III, ¿no? Vamos a volver a retomar a Colón, que lo habíamos dejado por ahí navegando al hombre. Ya ha llegado a las Indias, ha llegado a lo que él creía que eran las Indias, y vuelve, pero vuelve por circunstancias de la vida, una tormenta
separa las dos naves que volvían y la suya recala en Lisboa. ¡Qué casualidad! Colón, siempre enigmático, pues buen navegante, va a caer en Lisboa. Entonces, claro, los reyes católicos se enteran y el rey de Portugal dice: gracias por los servicios, esto es mío, esto es nuestro. Y los reyes católicos dicen: no, eso no es vuestro, eso es nuestro. Entonces, hay una misión de los reyes católicos que envían a Roma. Antes no estaba el Tribunal Internacional de la Haya, pero estaba el Papa. ¿Y quién estaba en Roma en aquella época? Alejandro VI, español. ¿Y qué dice? Vale, esto es de España. Hace la bula intercaetera de 1493, dice: esto es de España, pero a cambio de que me evangelicéis allí a todo el mundo. Manda como misión que los monjes, en las naves de la carrera de Indias que llegan allí, empiecen a evangelizar esas tierras. Bien, evangelizar vale, pero ¿cómo? ¿En qué lengua? ¿Cómo hacemos esto? O sea, ahora mismo no somos conscientes de la titánica empresa que fue evangelizar aquellas tierras. En principio se valen, como apuntábamos antes, de símbolos, por señas, por los lenguas, que eran traductores como la Malinche, a través de niños que ellos para aprender son mucho más rápidos que nosotros ya. Pero claro, ¿cómo le explicas tú a un mexica que está rezando a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli que ahora se llaman Jesús y María? Madre mía, ¿cómo se lo explicas, no? ¿Y cómo les dices que Dios es uno y trino? Si a nosotros nos cuesta trabajo, ¿cómo se lo explicas a ellos? Entonces les resulta difícil entender a aquella gente los dogmas y sacramentos de nuestra fe, ¿no? Hasta el punto de que para la confesión, por ejemplo, llegan a hacer una especie de libretillas donde estaban los pecados y donde estaba la penitencia. Entonces el indígena decía: oye, pues yo he hecho esto, pues entonces haz esto, ¿no? O sea, les resulta un poco complicado, ¿no? Y empiezan a hacer centros educativos, en principio solo para las élites. Aquí tenemos Santa Cruz de Tlatelolco, construida en la Ciudad de México, en un año tan temprano como 1533. Recordar aquí que el imperio mexica, ojo, no México no se conquista en 1521, en pleno siglo XIX, los franciscanos siguen conquistando el sur de los Estados Unidos o el norte de México. México no se conquista en 1521. Se conquista a los mexicas de la Triple Alianza y su ciudad principal, Tenochtitlán, ¿no? En 1521 cae esta ciudad, Tenochtitlán, y esa mole que ven ustedes ahí empieza a funcionar en 1533. O sea, ya, visto y no visto. En principio ellos empiezan a evangelizar solo los hijos de las élites, no fueron los primeros que lo hicieron. Los romanos ya lo hacían. Los romanos se llevaban a los hijos de las naciones donde llevaban como rehenes para romanizarlos. Los musulmanes hicieron lo mismo cuando entraron en España. O sea, la expansión de los musulmanes no fue: ahora venga, hemos conquistado todo ahí. Los Banu Qasi, por ejemplo, la famosa familia Banu Qasi, son los hijos de Casio, el rey, el conde visigodo Casio, que fue convertido al Islam, y dijeron: vale, tú tienes un territorio enorme en esa zona entre Calatayud, toda la parte del sur de Zaragoza, te lo dejamos, tú sigue ahí, pero vas a seguir bajo nuestro dominio. Los españoles hicieron lo mismo, quitaron a las élites locales para poner las suyas, pero ya evangelizadas, ¿no? Empiezan a hacer libros de evangelización. Solo en la Nueva España hicieron 109 libros. 109 libros. Para lo cual ellos aprenden las lenguas. Es más fácil que los misioneros aprendan las lenguas mesoamericanas que tratar de empezar a toda esa cantidad de gente a enseñarles
los dogmas de la Iglesia en español, ¿no? Entonces, poco a poco, gracias a estos libros, empiezan a explicar el español. Aquí les he puesto aquí cuántas gramáticas, madre mía. Como han apuntado antes, en 1492 tenemos la maravillosa gramática de Antonio de Nebrija. Aquí vamos a... esto sale de una de las salas que tenemos nosotros en el museo, que se llama El papel del papel en la carrera de Indias. Y hemos recapitulado y hemos buscado todas las fechas de las gramáticas europeas y muchas indígenas. En 1492 la nuestra, en 1516 la italiana, en 1530 la francesa, en 1534 la alemana, 1536 la portuguesa y ya en 1547 el arte de la lengua mexicana, en náhuatl y castellano. Pero poco después, la gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú, en quechua y castellano. 26 años después de esta gramática peruana, y casi 40 después de la del náhuatl y castellano, aparece por ahí un pamphlet for grammar. No lo digo yo, lo dicen ellos, pamphlet. La primera gramática inglesa, ¿vale? 1586 la inglesa, 1492 la española, casi 100 años antes. A lo mejor no estamos tan atrasados como nos quieren hacer ver, ¿no? Y siguieron con arte y gramática muy copiosa de la lengua aymara en 1603, arte y gramática general de la lengua que corre en todo el reino de Chile, 1606, arte de la lengua tagala en Filipinas, 1610, tesoro de la lengua guaraní, en guaraní castellano, arte de la lengua maya, y así, etc. Empiezan a sacar gramáticas en los idiomas de allí y en castellano. Así poquito a poquito se va introduciendo el castellano. Muchas veces cuando pensamos en cómo se introducen las cosas, pues no pensamos en cosas tan importantes como lo que les decía, el papel del papel en las Indias. Fue muy importante, por supuesto, los misioneros, pero sin el papel, ¿qué habría hecho aquella gente? El papel se utilizó como vehículo cultural allí en las Indias. Decirles que allí ellos ya tenían un papel de amate, en el cual ellos escribían sus códices. Para los misioneros fue un instrumento imprescindible para enseñar la doctrina cristiana. Para los funcionarios, imagínense el volumen de cartas, de documentos que se movía allí en las Indias. Para las nuevas élites, como recreo personal, para leer, para escribirse cartas y demás. Como dato, decirles que solamente en la segunda mitad del siglo XVII se embarcaron en las naves de la carrera de Indias cerca de 420 millones de hojas de papel. Es una salvajada. Este dato está sacado de la fabricación de papel en España e Hispanoamérica por doña María del Carmen Hidalgo Brinquis, casi nadie, ¿vale? Por eso decimos, nos tachan de que España era un lugar oscuro, inculto, hasta los propios reyes vestían de negro porque eran oscuros. No, quietos, los reyes vestían de negro no porque fueran incultos. Los austrias vestían de negro no porque estuviesen siempre de luto. Los austrias vestían de negro porque en las naves de la carrera de Indias, después de la plata, el segundo producto en importancia, eran los tintes. La cochinilla, o sea, el palo de Campeche, da un tinte negro tan intenso que no se va. O sea, el vestir ese negro era el lujo extremo. Si ustedes han visto las fotografías de sus abuelas el día de su boda, ¿de qué color van vestidas? Oh, a lo mejor es que no eran tan oscuros nuestros antepasados, ¿no? A lo mejor es que era el lujo extremo, ¿vale? Dejan el negro para la monarquía y el rojo tan intenso que producían los tintes para la Iglesia, ¿vale? España domina por completo el negocio de los tintes. A lo mejor no éramos tan oscuros. A lo mejor no éramos tan oscuros y tan incultos en pleno siglo de oro, ¿no? El siglo de oro español, que dura, dicho sea de paso, no un siglo, prácticamente más de siglo y medio, desde 1492 hasta 1659. A lo mejor no éramos tan oscuros y tan incultos cuando en 1539
30 y pocos años, 20 y pocos años después de la caída de Tenochtitlán, ya llevan allí la primera imprenta, porque tienen la necesidad de escribir, de expandir el idioma, ¿no? Pero es que en 1584 llevan la primera imprenta a Lima, en 1593 a Manila, en 1640 a Puebla, en 1660 a Guatemala. Y aquí tenemos un sello conmemorativo de los Estados Unidos con su primera imprenta, en lo que hoy son los Estados Unidos, en 1639. 100 años después, un siglo después de la primera imprenta que llevaron los españoles a América. A lo mejor no estamos tan atrasados si en ese aspecto llevamos un siglo por delante, ¿no? Esta maravilla que ustedes ven aquí es la Biblioteca Palafoxiana de Puebla. Fue la primera biblioteca pública de toda América entera. La inauguró el obispo y virrey Palafox en 1646, para que la gente pudiera entrar allí a leer libremente. En 1852, 2 siglos después, se abre la que fue la primera biblioteca pública de los Estados Unidos, en Boston. 2 siglos después. A lo mejor tampoco estábamos tan atrasados, ¿no? Pero nos cabe preguntarnos cómo penetró el español en América, ¿no? Porque ahora, vale, sí, sabemos que es la lengua oficial en 21 o 22 países, que lo hablan cerca de 600 millones de personas, pero ¿cómo se llegó a eso? Es difícil llegar a un territorio tan extenso como América y que poco a poco tu lengua vaya creciendo, ¿no? Podemos distinguir 3 etapas bastante diferentes en la manera de expandirse el español o castellano. Primero en la época de los Austrias, segundo en la época de los Borbones y tercero ya con las nuevas repúblicas, ¿no? Lo cierto es que antes de las guerras civiles, les recalco este hecho, que tuvieron como consecuencia las independencias de aquellos países. Y les recalco el hecho de guerras civiles porque cuando, en el famoso Grito de Dolores, por ejemplo, que conllevó la guerra de independencia, que conllevó la independencia de México, una de las cosas que gritaron allí, por supuesto, viva la Virgen de Guadalupe, viva el rey Fernando VII. Pues no sé, si uno dice viva el rey de España, no creo que se quiera independizar en primera instancia, ¿no? El caso es que antes de que aquellas repúblicas se independicen, la realidad, tanto en las Indias orientales como en las Indias occidentales, es que menos de una cuarta parte de la población hablaba español o castellano. En Filipinas fue patente también, ¿no? El caso de Filipinas es diferente, por lo que ya sabemos que hicieron los Estados Unidos después. Los Austrias fueron muy tolerantes con los indígenas. Las leyes de Indias los protegían totalmente. Entonces, gracias a esas gramáticas, gracias a lo que se quería, ellos se querían que ellos se convirtiesen en la fe, ¿no? Entonces, las leyes de Indias les protegen y ellos van aprendiendo nuestro idioma, pero como decíamos antes, solo las élites. Las élites y aquella gente que quería aprenderlo para prosperar, como hoy. Hoy pasa, ¿qué lengua domina el mundo hoy? El inglés. Toda aquella persona que quiere prosperar, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender inglés, tenemos que pasar por ese aro. Queramos o no, en aquel momento las élites, los empresarios, toda la gente hablaban castellano, entonces tú si quieres prosperar, pues tienes que aprender el castellano. Pero llegan los Borbones, que han bebido en la liberalidad francesa, etcétera, 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 y dicen, no, esto de que aquí esta gente hable uno en náhuatl, otro en mapuche, otro... Esto se tiene que acabar. Una cosa importante para esto es la expulsión de los jesuitas en 1767 de todos los reinos españoles, como saben, como consecuencia del motín de Esquilache. Ellos tuvieron su parte de participación en lo que fueron las rebeliones de las nuevas repúblicas, pero llega Francisco Antonio Lorenzana como obispo de México en 1769 y escribe una carta
a Carlos III diciendo que eso es un sin Dios, que cada uno habla la lengua que le da la gana, que hay que generalizar el uso del español, ¿no? O del castellano. Entonces, en 1770, Carlos III dice, estoy de acuerdo, y dice lo siguiente, hace una ley, que la ley, la he traído aquí apuntada porque es que no me la puedo memorizar, es imposible, la ley dice lo siguiente: para que los reinos de las Indias, islas adyacentes y de Filipinas se pongan en práctica y observen los medios que se refieren y que ha propuesto el arzobispo de México a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas que se usan en aquellos dominios y solo se hable en castellano. Eso dice Carlos III en 1770, a puertas ya de aquellas guerras civiles. Entonces, curiosamente, cuando llega la mayor expansión del español o castellano en aquellas tierras, es justamente después de las guerras civiles, después de las independencias. Aquella gente imbuida en las ideas de la Revolución Francesa, de una nación, una lengua, que tanto promulgaba Robespierre, pero que a alguno le costó la cabeza por no hacerlo, pero que le costó trabajo imponerlo, puesto que en la Primera Guerra Mundial uno de los problemas que tenían los mandos franceses era que sus soldados entendiesen las órdenes, ¿no? Porque muchos seguían hablando en patuá, en la lengua de su territorio, pero bueno, volvamos a lo nuestro. Una nación, una lengua, dicen aquellos próceres de las nuevas repúblicas. Dicen, pero ¿cuál lengua? Porque ellos tienen la necesidad de separarse lingüística y culturalmente de España, que tanto les había oprimido, que tanto les había esclavizado, que tan malos habían sido. Pero al final llegan al acuerdo de que hay que imponer el español. Y los gobiernos criollos imponen el español. Poco a poco se crean las academias de la lengua americana, la primera en 1870 en Colombia. Hoy hay 22 trabajando en común en favor de nuestro idioma, y como comentaba antes la doctora Adelaida, nuestro idioma es un idioma de ida y vuelta. Fueron para allá grandes cantidades de palabras, etcétera, pero volvieron en aquellas naves muchísimas palabras que utilizamos día a día, palabras lógicamente de nombres de cosas que no existían, como la patata, el tomate, una canoa, una piragua, pero otras tan curiosas: cacao, chocolate, tomate, barbacoa, patata, hamaca, huracán, caribe, cacique, caimán, caníbal, cigarro, cóndor, coyote. Muchas son de animales, de cosas que no existían: tiburón, guacamayo, colibrí, loro, butaca, jaguar, cacahuete, petate, los que hemos hecho la mili lo sabemos, el petate, piragua, y una tan curiosa como tanga. Hasta eso lo hemos tomado de aquellas lenguas, era la prenda que utilizaban en Brasil los indígenas, ¿no? Entonces, un idioma de ida y vuelta, ¿no? El idioma fue para allá, pero volvió de vuelta gran cantidad de palabras que utilizamos comúnmente, ¿no? Poco podía imaginar aquel monje que en su scriptorium puso esas glosas silenses o esas glosas emilianenses en San Millán de la Cogolla, que esas letras que empezaban a despegar de un idioma que se hablaba en una pequeña parte de la península ibérica, iban a tener prácticamente medio planeta con más de 1 millón de hispanohablantes. Todos esos países que ustedes ven ahí, hoy tienen más de 1 millón de hispanohablantes, y todo empezó porque uno de esos monjes hizo unas glosas, como las glosas silenses tan maravillosas que tenemos aquí, en su scriptorium medieval hacia mediados finales del siglo XI. Con todo ello, bueno, pues era lo que yo les quería comentar. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna pregunta y se las he contestar, pues lo haré. Y nada, les invito a visitar nuestro Museo de la Carrera de Indias. Tenemos un pequeño canal de YouTube en el que gente tan importante como Carlos Martínez Sao,
como Braulio Vázquez, o sea, no es que yo soy un pelanas de un pueblo de la granja, pero hay gente aquí muy potente, historiadores, doctores en historia que participan con nosotros, el profesor Eduardo Juárez Valero de la Carlos III, entonces todos nos ayudan en la creación de salas. En el museo todas las salas tienen un vídeo en el que hablamos, por ejemplo, pues de qué fue el Galeón de Manila, qué fue la Carrera de Indias. En esos vídeos intervienen personas de reputado prestigio, como les digo, doctores en historia, profesores universitarios, y a partir de ahí luego ponemos nosotros mucha más información en cada una de las salas. Tenemos salas de la moda en el Siglo de Oro, estamos preparando una de la artillería en el Siglo de Oro, estamos preparando una de los navíos en el Siglo de Oro, tenemos la del papel, la de la Carrera de Indias, el Galeón de Manila, los reales de A8, tenemos diversas salas que les invito a visitar, y nada, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues encantado de resolvérsela.